Hola, hoy quiero compartir contigo algo acerca de cuál es el mejor método para trabajar con tus hijos en casa. Si tú eres una mamá que ya tienes mucho tiempo trabajando con tus hijos en casa, quizás tú ya tengas tu método con el cual estás trabajando con tus hijos. Y si eres una mamá que aún no encuentras el método a trabajar con tus hijos, pues hoy te voy a platicar acerca de cuál es el mejor método para tus hijos. Si eres una mamá que por todas las situaciones que hemos estado pasando te estás animando a educar a tus hijos en casa, también te voy a platicar cuál es el mejor método para tus hijos. Pero antes quisiera compartirte mi experiencia, cómo es que yo descubrí el mejor método. Eh, Antes de casarme yo daba clases a niños de escuela en casa. Me contrataban los papás para yo ir a enseñarles a sus hijos alguna materia o darles todas las clases. Y de ahí me enamoré de escuela en casa, porque me pude dar cuenta cómo es que los niños son muy cuidados, muy protegidos, bueno, en fin, muchas ventajas. Eh, entonces, a partir de ahí, me empecé a dar cuenta que existían muchísimos métodos los cuales los papás pueden echar mano de ellos para poder educar a sus hijos en casa. La familia donde yo estuve por más tiempo, ellos llevaban un método. Ellos me dieron los libros, me dijeron, vamos a llevar este método con nuestros hijos porque nos parece que este método es el más adecuado. Entonces, pues yo como la maestra me adapté a ese método, sacaba mis planeaciones a ese método y llevábamos todos los días las materias y el currículum de ese método. La verdad no me acuerdo cuál era, pero eran libros Santillana y eran todas las materias de esa editorial. Entonces yo todos los días sacaba mis temas y se los empezaba a implementar. Con el paso del tiempo me caso y decidimos mi esposo y yo educar a nuestros hijos en casa, por muchas razones que después les haré un video acerca de cómo es que surge esto de educar a nuestros hijos en casa. Cuando tengo a mi primer hijo, pues empezamos a formar la escuelita, mi niño estaba muy chiquito y pues surge en mí una necesidad enorme de poder tener un método adecuado para poderlo yo enseñar. Ya tenía yo un poco de experiencia, pero a decir verdad, muchos de los métodos que yo había usado anteriormente pues no me habían gustado mucho. Ahora yo tenía esta libertad porque pues yo era la mamá y yo era quien iba a decidir qué método usar con mi hijo. Me entero acerca de un método llamado Montessori y me puse a estudiar, me puse a tomar cursos de Montessori en línea y otro presencial. Entonces ahí nace mi amor al método Montessori. Para mí el método Montessori era así como volver a nacer en cuestión de aprendizaje para mí misma, como era el método con muchos materiales que de tal manera que los niños aprendían de una manera muy dinámica, muy palpable y me enamoré de ese método. Al enamorarme yo de este método, quise conseguir los materiales porque se usan muchísimos materiales y pues al buscar pues me di cuenta que son materiales muy caros y entonces pues me puse a hacerlos. Me fui con los carpinteros a que me hicieran los materiales, yo les llevaba las medidas, ellos me lo hicieron, realmente me puse a hacer muchísimo material para mi hijo y yo estaba enamoradísima con ese método. Mi hijo lo recibió muy bien, los materiales, la metodología, yo lo llevaba al pie de la letra, en fin. Pasando el tiempo, pues me doy cuenta que hay otros métodos más para enseñarles a los niños, muchos métodos que son creados por pedagogos, por psicólogos infantiles, en fin, muchísimos métodos. Después descubrí también métodos que vienen de Estados Unidos, que de hecho vienen hay muchas oportunidades para poder inscribir a los niños en homeschool en Estados Unidos y ellos te dan el currículum, te dan los libros, los videos, las lecas, a lo mejor muchos los conocen, las lecas,
Después también por ahí métodos cristianos como los de Bari Callado, en fin, en la búsqueda de encontrar el mejor método, porque creo que todas las mamás, todos los papás queremos darles la mejor educación a nuestros hijos estando en casa. Siempre buscamos el mejor método, siempre buscamos las mejores herramientas, los mejores materiales para que nuestros hijos aprendan. Y bueno, en fin, en busca de todos estos métodos, en busca de querer darle a nuestros hijos lo mejor, pues después viene otro hijo, después viene mi hija, Islen, y pues yo muy feliz porque dije, bueno, le voy a enseñar a mi hija con todos estos métodos por los cuales mi hijo el mayor ha pasado. Ya tengo el material, ya tengo muchas cosas que yo he hecho, porque la verdad que cuando tienes un hijo pues tienes oportunidad de hacer muchísimas cosas con él. Me acuerdo bastante que con él casi era todo el día escuela y enamoradísimas de la escuela, ¿no? Tienes tiempo para hacer el material y compras aquí, compras allá y te empiezas a hacer de muchas cosas porque pues te das cuenta cómo tu hijo está aprendiendo y cómo todo lo que tú le pones lo absorbe. Entonces cuando nace mi hija Islen, me pongo a pensar, bueno, pues ya tenemos todo el material para Islen, ya tengo todo el material Montessori, porque déjenme decirles que me desvelaba yo muchísimo haciendo las tablitas, las maderitas, todo emplayando el material, muy bonito todo. Y entonces pues yo ya estaba muy tranquila porque ya tenía yo todo el método, toda la metodología para Islen. Entonces cuando llega la oportunidad de que Islen empiece su escuela, me doy cuenta que a ella no le funcionó ninguno de los métodos que yo usaba con ella. Me doy cuenta que Islen aprendía de una manera muy diferente, pues para empezar es niña y pues ella se la vivía en su mundo rosa de princesas y pues las cosas que a ella le servían a Islen no le estaban funcionando como niña. Y oh sorpresa, me doy cuenta que el material que yo ya tenía guardado pues no le iba a funcionar a Islen. Así es que me puse a ver cómo le voy a enseñar a Islen los números y a Eiren se los enseñé de una manera, con tablitas de lija, con un material que me costó el sueño por hacerlo y a ella no le está funcionando. Entonces me puse a investigar otro método, a ver qué método le puede servir a mi hija y hacer material otra vez y ahora Pierreforth y ahora esto y ahora aquello y me puse otra vez a hacer material de otro método para mi hija. Y muy felices de ir trabajando de una manera, Islen trabajando de otra manera. Con el paso del tiempo nace mi hijo Esteban y pues dije, ya tengo material de Montessori, ya tengo material de Pierreforth, ya tengo material de Estados Unidos, las lecas con las que está aprendiendo Islen. Entonces eso le tiene que servir a Esteban. Y oh sorpresa, cuando nace Esteban, nada de lo que yo tenía del material de maderita, del material de hojas bien plastificadas le estaba sirviendo. Y entonces, pues ahí nació el preguntarme yo, bueno, pues entonces, ¿cuál es el mejor método? Si para mí este método era el mejor, o sea, Montessori para mí era wow, era la última novedad de mi vida, ¿no? Entonces me doy cuenta que tampoco a Esteban le servía ni Montessori ni los métodos que yo estaba llevando con Islen. Y entonces pues ahí sí me vino un desánimo muy grande porque yo dije, bueno, entonces ¿de qué me sirve tener tanto material que por cierto ya había guardado yo en cajas, ese material que a mí me había costado muchísimo dinero y mucho esfuerzo en hacer, para mis dos hijos no le había servido? Y entonces a través de esa observación diaria con mis hijos, yo he llegado a una conclusión que hoy quiero compartir contigo como mamá, porque llega un punto en donde las mamás nos estresamos muchísimo en querer darles a nuestros hijos lo mejor, en querer darles el mejor método, en querer comprar los mejores libros, en querer comprar el mejor material para nuestros hijos
Y llegamos a esta frustración en la cual yo llegué y en la cual han llegado muchas de ustedes, porque yo he podido platicar con muchísimas mamás que compartimos lo mismo. A veces hasta surge un desánimo muy grande porque podemos ver, híjole, es que yo quisiera como mamá tener ese método que esta persona está llevando con su hija o con su hijo, o yo quisiera tener esos materiales o hacer esos materiales tan bonitos, tan hermosos que tiene aquella o tal mamá. Y he conocido a muchas mamás que la verdad sí se han desanimado, como yo en algún momento me desanimé, porque pues llega a nuestra mente una frustración de decir, mis hijos no están avanzando como están avanzando esos niños, como están avanzando los hijos de mi amiga, porque ella lleva un método que cuesta carísimo, un método que es de Estados Unidos y mis hijos no, y es más, para empezar, las mamás a veces tenemos diferentes recursos, hay mamás que no podemos comprar cierto método porque son muy caros, y entonces viene un desánimo muy grande, como a mí me vino mucho tiempo, porque yo veía videos de mamás en donde muy padre su material Montessori, muy padre su escuelita, muy padre esto y aquello, pero mis hijos no estaban aprendiendo con ese método. Entonces vienen muchos desánimos a las mamás, porque pues a veces también el tiempo, como yo te platicaba, yo al principio tenía muchísimo tiempo para hacer material, que después con mi hija, con mi segunda niña ya no tenía el tiempo para hacerlo, y eso me frustraba, porque yo decía, es que yo quiero hacerle sus materiales a mi hija, y viene el tercer hijo y otra vez el tiempo, ya no tenía tiempo para hacerles sus materiales como con mi hijo el primero, y pues al primero le sirvió ese método, pero a estos dos no. Entonces venía un desánimo muy grande, mamás, que hoy quiero de veras eh, pues animarte a que no te desanimes, a que entendamos cuál es el mejor método para nuestros hijos, porque lo que le sirve a un niño, hijo de una mamá que tiene diferentes recursos, que a lo mejor diferente, nuestro ambiente familiar es diferente, no nos va a servir igual que a tal o cual mamá. Entonces, mamis, yo a partir de que me pasó esto con mis hijos y al observar a muchas mamás desanimadas, pude llegar a una conclusión que espero compartir contigo y que tú también puedas animarte a esto. Yo me he dado cuenta que cada niño es tan diferente, que entonces tendrían que existir muchísimos métodos, millones de métodos, porque hay millones de niños, cada niño es diferente. ¿Y qué hacemos las mamás? ¿Qué hacen las escuelas? ¿Qué hacen los colegios? Pues bueno, ponen su método, aquí está su método, y quieren embonar a todos los niños en ese método, quieren encajarlos a esos niños en ese método, pero pues a veces esos niños no caben en ese método, y al no caber en ese método empiezan las etiquetas, empiezan los desánimos, empiezan a decir, es que ese niño es burro porque no cabe en el método que yo le estoy enseñando, es que ese niño tiene dislexia, es que ese niño nada más está todo inquieto, no para de jugar, porque no cabe en tu método, que es, como dice la palabra, pues es un método, es cuadrado, ahí queremos encajar a los niños. Entonces, mamás, pues lo primero que debemos de entender, antes de entender cuál es el mejor método para nuestros hijos, es conocer a nuestros hijos. Y hoy que estás en tu casa, en estos días, creo que nos estamos dando cuenta de cómo son nuestros hijos, de cómo aprenden nuestros hijos, que nuestros hijos no embonan en el método que le están dando en la escuela o en los mismos métodos que tú le estás dando, porque te estás afanando en querer llevar un método wow, porque para ti es wow, porque para una persona que fue, por ejemplo, María Montessori, ella observó a esos niños a los cuales ella cuidaba, a los cuales ella enseñaba, ella a través de la observación se dio cuenta que tenía que implementar un método para ellos, pero fue porque ella los conoció a esos niños. Pero tenemos a nuestros propios niños y debemos de aprender a conocerlos, a conocer
realmente cómo aprenden nuestros hijos. Nuestros hijos son diferentes y ellos aprenden de diferente manera, como te puedo dar el ejemplo de mis hijos. Mi hijo el mayor aprendió muy bien con Montessori, pero la de en medio no. Mi hija, ella era todo dibujo, todo princesas, entonces yo tenía que abordar de otra manera su aprendizaje, al igual que de mi hijo el más pequeño. Él es más inquieto. Él, por ejemplo, si yo le pongo a que se ponga ahí con las figuritas de Montessori, con los materiales, a él le aburre. Él no, él es rápido, él aprende muy rápido y lo que sigue, mamá. Entonces, mamás, a veces llegamos a una situación a la cual yo llegué y lejos de ayudarme y lejos de poder yo ayudar a mis hijos, me estaba estancando con ellos. Y era al que yo tenía que hacer el material wow y hermoso, y en eso me llevaba en planearlo 1, 2, 3 días, y a mi hijo ya se le había pasado el interés de en ese momento lo que yo le quería enseñar. Entonces, conforme han pasado los años, yo me he hecho muy práctica, y más que práctica me he vuelto más observadora con mis hijos para saber en ese momento cómo lo puedo ayudar para poder explotar lo que él quiere aprender, porque los niños todo el tiempo están aprendiendo. Cada momento, cada instante de su vida es un aprendizaje que tú tienes que aprovechar para que se absorba ese conocimiento en el momento. Si nosotros nos afanamos por querer tener el mejor método, vamos a dejar pasar ese momento de conocimiento, de aprendizaje, de felicidad de nuestros hijos, por nosotros no tener el método, el libro fulanito de tal que cuesta muy caro y que tengo que ahorrar para tenerlo, o tengo que ahorrar para tener mis folders, mis materiales, mi máquina que emplaya. Yo no digo que esas cosas sean muy buenas, son buenísimas, pero yo quiero llegar a un punto con ustedes, mamis, para que ustedes se animen a, si tú tienes una hoja y en esa hoja puedes en ese momento hacer un material para tu hijo que le pueda servir a través de que tú ya lo observaste y viste que, pues mira, ahorita el niño está rayando, está coloreando, bueno, le voy a arrimar pinturas, le voy a arrimar un rompecabezas, lo que tú tengas a la mano, un libro. No necesitas tener el gran método, porque el método o el mejor método, pues es cada niño. Nosotros tenemos que adaptar el método al niño, no el niño al método. Tenemos que buscar la mejor manera de que cada uno de tus hijos aprenda. Y eso solamente se va a dar a través de la observación, a través del conocer a nuestros hijos. Por eso yo anteriormente subí un video donde hablamos acerca de conocer a nuestros hijos, la importancia de conocer a nuestros hijos, porque es a través de ese conocimiento que tú tengas que tú lo vas a poder ayudar académicamente. Si tú sabes que a tu hijo se le dificultan las matemáticas, no te esperes a conseguir un método wow. Puedes a través de la observación a lo mejor ver que le gustan las plastilinas, es un ejemplo. Entonces, bueno, le voy a proporcionar plastilinas de muchos colores y que haga los números. A ver, hijito, vamos a hacer los números con las plastilinas. Y entonces tú te das cuenta cómo ese niño está haciendo las plastilinas y ya estás aprendiendo también con él los números. Entonces, mamis, ¿cuál es la invitación que quiero hacerles hoy? Pues es conocer a tu hijo para que tú puedas hacer de tu hijo un método. Que tu hijo sea el método el cual te va a encaminar a proporcionarle esas herramientas con las cuales él va a aprender. Hay muchos videos, muchos videos en YouTube, en internet, que te van a mostrar muchísimos materiales que tú puedes hacer. Yo misma te puedo mostrar muchísimas ideas, pero lo importante es que no te desanimes, que si tú en ese momento no tienes las herramientas necesarias, si no tienes ese material en ese momento, tú aprovecha a observar a tu hijo y ver cuál es la manera que él puede aprender, ¿sí? ¿Cómo es tu hijo? A lo mejor es un niño muy inquieto, por ejemplo, mi niño Esteban, el más chiquito, él es súper inquieto. Él siempre anda para todos lados y mientras sus hermanos a lo mejor están leyendo, él termina de leer y luego ya anda buscando qué hacer. Entonces yo lo descubrí en la observación, desde bien chiquitito le gustaba armar rompecabezas.
Entonces, pues le empecé a comprar rompecabezas, arma rompecabezas ya hasta de 500 piezas, para su edad pues es mucho, pero esta es la única manera en que lo tengo así bien metido. Entonces, como yo ya me di cuenta que le encantan los rompecabezas, bueno, ahora le compro rompecabezas del cuerpo humano, de geografía, de todos lados metiéndole el conocimiento, pero porque yo me di cuenta que a mi niño le gustan los rompecabezas. Mi hija Islén, por ejemplo, le gusta el foamy moldeable, le gusta hacer artes, le gusta coser, le gusta hacer cosas que son muy de artes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, su conocimiento lo baso en eso, en brindarle un tema, por ejemplo, las fracciones que batalla, ¿no? Bueno, le compro foamy moldeable y vamos a hacer las frutitas de foamy moldeable. Y dije, mira, o sea, mamis, aprender a conocer a nuestros hijos para entonces saber qué método les sirve. Eso es un tip muy importante, mamis. Conozcan primero a sus hijos antes de que se pongan a comprar materiales, métodos, porque métodos hay infinidad, muchísimos métodos. Pero lo importante de todo esto es que realmente tu hijo esté disfrutando ese método, que realmente ese método le esté sirviendo a tu hijo, porque entonces podemos caer en un error muy grande. ¿En qué error? Pues en que estás tú queriendo sacar a tu hijo de la escuela porque se aburre, porque no aprende, pero te lo estás llevando a tu casa y le estás dando el mismo método que allá afuera le dieron, y entonces no estás cambiando, no estás haciendo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de poderle tú enseñar a tu hijo? Pues es conocerlo, es saberlo ayudar a través de la observación, a través de cómo aprende mi hijo. Y no es, no es el método el problema, porque métodos, como te vuelvo a repetir, hay muchísimos métodos. O sea, yo de tantos métodos que he probado, te puedo decir ahorita estoy usando los libros de la SEP que para mí han sido de mucha ayuda. Lo único que hago es sacar ese tema, que yo uso los de la SEP porque al final de cuentas los niños van a hacer sus exámenes de la SEP. Entonces por eso dije, pues voy a sacar los temas de la SEP y los voy a hacer a cada uno, a como cada uno aprende. No se lo puedo dar igual al más grande que al más chiquito, porque además de la diferencia de edades, pues cada uno aprende diferente. Mi hijo el mayor, a través de la observación, él es muy listo, se aprende las cosas muy rápido, con una vez que las escuche, ya se las aprendió. Entonces yo con él, por ejemplo, es mucho de leer, le compro muchos libros, a él le gusta leer mucho la mitología, le gustan libros de investigación donde él esté descubriendo cosas. Entonces, mamis, yo quería hacer este video porque cuando yo empecé mi escuela, yo me traumé muchísimo y pude tener muchas amigas que venían y me decían, por ejemplo, una de mis hermanas, ella vive en otra ciudad y vino a mi casa para yo enseñarle mi escuela, y en ese momento yo ya tenía un montón de material porque, como te vuelvo a repetir, yo me hice todo el material Montessori habido y por haber. Y cuando ella vino, yo la quería motivar a tener escuela en casa, y ella vino y salió frustrada, salió desanimada porque me dijo, yo nunca voy a poder hacer ese material, yo nunca voy a poder tener a mis hijos en casa porque no tengo el tiempo para hacer todo ese material, porque aparte tengo que hacer de comer, aparte tengo que hacer el quehacer. Y pues ella metió a sus hijas a la escuela. Entonces, pues no le sirvió a ella de nada el ánimo que según yo le quería dar, la desanimé porque ella no podía tener en ese momento lo que yo tenía. Entonces, yo lo que les invito, mamis, es a primero conoce a tu hijo para que de esa manera tú puedas entender cuál es la mejor manera de ayudarlo en las matemáticas, en español, en inglés, en todas las materias de desarrollo que hay para los niños. Y pues llego a la conclusión de que cada niño es un método. Imagínate, si cada niño es un método, pues imagínate cuántos métodos tendrían que existir. Conozco muchas mamás y aún yo misma he tenido que inventar mis propios materiales. A veces me preguntan, ¿de dónde sacaste ese material? Pues lo saqué de una idea de aquí, de otra idea por allá, pero ya se hizo una idea para mi hijo, porque solamente así lo pude ayudar a esta materia, a esta área, porque no le entraba.
Entonces, no es que no le entrara, lo que pasa es que yo no se lo estaba dando de la mejor manera, porque yo quería a fuerzas que mi hijo lo entendiera como aquí dice, mas no me puse a entender a mi hijo, cómo es que él lo estaba viendo. Entonces, mamita, los niños son un mundo muy, muy grande. Los niños necesitamos aprender a conocerlos para poderles brindar el mejor método, que yo no diría el mejor método, yo diría la mejor manera de que ellos aprendan. Hay niños que aprenden jugando, hay niños que aprenden simplemente escuchando una canción, ya se aprendieron los números y tú acá con tu método y ellos ya se los aprendieron, ya los razonaron. Hay niños que no, hay niños que tienes que hacer la plastilina, que tienes que voltearte de cabeza para que lo aprendan. Entonces, pues en ese abanico de posibilidades que nos dan los niños, o sea, sus diferentes formas de ser, sus diferentes formas de pensar y más, súmale que hay muchas mamás que no tienen los recursos para poder comprar tanto material Montessori, tanto papel, tantos rompecabezas. Entonces, pues imagínate, lejos de poder motivarnos, pues nos desanimamos, ¿no? Y entonces, más que todo este video lo hago para animarte, mamá, que si tú quieres iniciar tu escuela en casa, conozcas a tus hijos, los conozcas primero y no necesitas tener un método wow si aprendes a conocerlo. Si realmente sabes lo que a tu hijo le gusta, ya con eso vas a tener el mejor método para él. Ya solamente es agarrar un buen libro que te dé buenos temas a ti para poderlos desempeñar, como por ejemplo las adivinanzas, las rimas. O sea, más que todos los libros son para las mamás, para que las mamás puedan sacar esos temas, sacar esos recursos para sus hijos. Pero en realidad los niños lo que necesitan es que nosotros los conozcamos y les brindemos esas herramientas, así sea un papel, sea un cartón, sea un libro wow. Entonces es a la necesidad de nuestros hijos, a la necesidad de nuestra familia, aún a la necesidad de nosotros como mamás, porque nosotras mamás pues no solamente nos dedicamos a la escuela, también nos dedicamos a hacer la comida, el quehacer, y entonces si nos queremos poner a hacer materiales wow o si nos queremos dar un currículum wow, pues nunca vamos a poder encaminar a nuestros hijos, al contrario, los vamos a estar frenando porque no esperen, es que yo no he hecho este material, no esperen, es que no he hecho la planeación, no esperen. No, mami, vamos al ritmo de los niños. Los niños, ellos van todo el día, quieren conocer todo el día, entonces nosotras tenemos que estar también al paso de ellos para no estancarlos. Y ya verás que si tú les brindas unos libros, aunque no sean caros, 10 pesitos en las papelerías como Adosa venden libros de 10 pesos de las leyendas, de muchas cosas que no necesitas comprar libros carísimos. Es un ejemplo que te doy porque a veces queremos comprar libros de miles de pesos que a los niños los dejan ahí olvidados y te lo digo por experiencia, a mí me ha pasado muchísimo eso. Mamás, les invito hoy a conocer a tus hijos, conócelos antes de que te pongas a gastar, antes de que te traumes de todo lo que es la escuela. Una mamá me dijo hace poquito, me dijo, oye, es que fíjate que le compartí tu canal a una amiga que quiere hacer escuela en casa, pero terminó bien desanimada porque no tiene los métodos, no tiene los materiales que tú tienes. Y entonces, pues es ahí donde yo le dije, pues no necesita tener esto, con que conozca a su hijo, con que ella esté atenta a la necesidad de sus hijos, va a obtener el mejor método para ellos. Espero que este video no se haya hecho muy grande, pero sí quería compartirte esto, porque yo sé que ahorita va a haber muchas mamás interesadas en tener a sus hijos en la escuela. Tengo mi hermana que les comento, me habló hace poquito y ella tiene a sus hijos en un colegio en México y ella me decía, oye, ¿sabes que le están dejando tareas a mis hijos por internet? Y me puse a escuchar las clases de mis hijos, o sea, prácticamente nos estamos dedicando de 2 a 3 horas en la escuela con los niños por internet, pero ¿qué crees que me estoy dando cuenta? Que mis hijos no están aprendiendo de esa manera y a mi hija ya me le habían dicho que no tenía atención, que esto y aquello, pero yo me puse a hacer con ella otros materiales y ella aprendió. Y entonces ahora me está diciendo mejor yo le doy clases porque al final de cuentas mi hija se va a la escuela,
cuando era todo normal, se van a la escuela y regresan y como quiera yo me tengo que poner a hacer la tarea con ella 2, 3 horas y nos desvelamos. Entonces pues mejor yo le enseño a mi hija, veo la manera de ayudarla en las mañanas, que al final de cuentas en la tarde nos ponen a las mamás también a hacer las tareas. Como quiera mamá, tú tienes que involucrarte con tus hijos en esto. Entonces, ¿qué mejor hacerlo en tu casa, donde tú les brindes los recursos necesarios, donde tú les brindes la atención y sobre todo el amor y el cariño con el que tú le enseñas a tus hijos? Ese nadie se los va a dar. Entonces, mamitas, espero que esto les sirva. El mejor método es el que tú descubres que es de tu hijo. O sea, cada niño es un método. Entonces no nos desanimemos y echémosles ganas y brindémosles lo necesario. Espero que les haya servido. No olvides suscribirte y compartir y darle un like.